¿Cómo están? Muy bienvenidos acá a su canal Fe con Razón. Mi nombre es Gonzalo Chuaki y un gusto poder saludarlos. Recuerden que este canal tiene por lema donde damos razón de nuestra esperanza, como dice la primera carta del apóstol San Pedro. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo el día de hoy, en especial a aquellos que se han suscrito. Muchas gracias por sus suscripciones. Así podemos llegar a más personas y les pido también que ojalá lo recomienden este canal a más personas para poder de esta manera que el logaritmo de YouTube pueda recomendar y poder ser más expansivo este mensaje de fe. Hoy día es un tema muy interesante. Por favor, este programa tienen que tenerlo presente y verlo completo porque voy a dar documentación real, verdadera, sobre una parte del tercer secreto de Fátima que no ha sido revelado por la iglesia, pero que se filtró. Se filtró y vamos a mostrar con datos, con documentos, lo que está pasando en nuestra querida Iglesia Católica y cómo se ha infiltrado la masonería eclesiástica adentro, con pruebas. Por lo tanto, hoy día va a ser un programa realmente muy potente que espero que sea récord de sintonía. Así que ayúdenme con el like. Denle el dedito para arriba, por favor. Recomiéndenlo. Las personas que ven este canal por primera vez o que no lo han visto, qué sé yo, que de repente están haciendo zapping, por favor quédense porque este programa les va a gustar muchísimo. No tengo ninguna duda de aquello. Vamos a comenzar inmediatamente en tierra derecha y yo vamos a hablar con documentación, como les dije. Lo primero que vamos a hablar es sobre el significado de la palabra apostasía y después voy a mostrarles documentos y voy a mostrarles declaraciones tanto de papas de la década del 60 como de masones que están dentro de la iglesia como cardenales, como obispos, incluso hay hipótesis de papas, ¿ya? Y cómo la masonería eclesiástica, ojo, no confundir con la masonería común y corriente. La masonería común y corriente, ¿qué es la masonería? Es un movimiento filosófico donde son adogmáticos, no creen en los absolutos, son relativistas, porque ellos buscan la verdad. Esa es la masonería en grosso modo. Pero hay masonerías y ramas de la masonería que son hostiles a la fe cristiana, y esas ramas de la masonería hay grados altos que no saben el resto de los masones, sino esos grados altos que es una élite. Ahí tenemos grandes magnates, grandes poderosos, y ellos, en el fondo, son los que manejan los hilos. Y ellos son de carácter luciferino, anticatólico, anticristiano, ¿ya? Entonces, la apostasía se aplica a esta élite masónica que también se infiltró dentro de la iglesia, y eso es lo que llamamos como masonería eclesiástica. ¿Cuál es el objetivo de la masonería eclesiástica? Destruir la fe cristiana. ¿Por qué? Porque es el baluarte de la moral, es el baluarte de la verdad y por lo tanto el mal se infiltró en la masonería para poder destruir a la iglesia desde adentro a través de la masonería eclesiástica. Es por eso que es súper importante saber qué es el concepto de apostasía. La apostasía, y por eso está en la imagen esa iglesia como quebrajándose, que tiene que ver también con lo que dijo un poco León XIII, cuando dijo que, Pablo VI, con el humo de Satanás, se ha metido por una grieta en la iglesia. La apostasía viene del griego apostasía, que significa traición o deserción. Es decir, una apóstata, la apostasía, es la traición. ¿Ya? En la Biblia la apostasía significa apartarse de los principios del evangelio y de la fe cristiana. Por lo tanto, un apóstata es aquel que va en dirección contraria a Cristo. ¿Ya? En dirección contraria a Cristo. Y nos vamos a meter de lleno a lo que, ya sabiendo lo que es apostasía, nos vamos a meter de lleno a lo que es la consagración a Rusia, hecha y solicitada, ni más ni menos que por la Madre de Cristo, Nuestra Señora de Fátima. En programas anteriores yo he explicado la importancia que tiene Fátima como aparición mariana. Por lejos, a mi juicio, es la aparición más increíble que ha habido de Nuestra Santísima Virgen y más masiva. Es comparable con lo sobrenatural que tiene, por ejemplo, el manto de la Virgen de Guadalupe, que también hay un programa que yo hice, y
con la sábana santa de Turín, que sale nuestro Señor Jesucristo, que es la sábana con la cual se envolvió el cuerpo de nuestro Señor, tienen ese nivel que tú no necesitas ni siquiera fe para poder creer porque son cosas sobrenaturales, que están físicamente ahí. En el caso de Fátima, hubo un milagro, el famoso milagro del sol, que se apareció a 70.000 personas, de las cuales habían creyentes, no creyentes, psiquiatras, personas de campo, policías, masones, protestantes, católicos, etc. Y toda la gente vio ese mismo fenómeno extraordinario de un sol que se movía de un lugar para otro y de un sol que se acerca, que choca con la gente y la gente queda totalmente seca porque era un día de tormenta donde se abre el cielo y todas las cosas. Eso no es psicosis colectiva, sino fue un hecho sobrenatural que no tiene explicación y que las niñas que vieron esta imagen de la Virgen dijeron que era la Virgen, la madre de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, dentro de estas apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal, uno de los la Virgen entregó un secreto grande. Le contó cosas que iban a ocurrir en el mundo si el hombre no volvía a Dios. Si el hombre volvía a Dios, ¿ya? Es decir, a la práctica de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el rezo del Santo Rosario, la penitencia, el sacrificio por otro, hacer el bien a los demás, el mundo iba a caer en esto. Y dio ciertas reglas que debía cumplir la iglesia y la gente para que el mundo se convirtiese. Por ejemplo, vamos a hablar después del primer y segundo secreto, bien a grosso modo, porque yo, como les dije, ya he tocado este tema anteriormente. Y en el fondo, lo que yo quiero tocarles aquí es el tema de la consagración a Rusia. Entonces, la consagración se debió haber hecho el 13 de junio del año 1929. Fátima comienza el 13 de mayo de 1917, pero la Virgen le pide a Sor Lucía que en 1929, el 13 de junio, se consagre al Inmaculado Corazón de María la nación rusa, que en ese momento ya era comunista. Esto llega a manos del Papa Pío XI y no hace caso del respecto. Creo que hace una consagración, pero una consagración que la hace él solo. La Virgen pidió explícitamente que fuera una consagración hecha por todos los obispos en el mundo a Rusia y que con eso se iba a evitar una guerra mayor que la Primera Guerra Mundial, que todavía no ocurría, faltaban 10 años para que empezara la Segunda Guerra Mundial, y además iba a evitar que Rusia expandiera el mal por el mundo, que ese mal es ni más ni menos que el comunismo. Como sale, como les acabo de contar, 10 años después, explota la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es súper importante. Eso está escrito y está con fecha, y eso estaba en manos de los papas mucho antes de que ocurrieran los hechos. Pero vamos a analizar, antes de meternos con los secretos de Fátima, cómo la masonería se ha tratado de infiltrar dentro de lo que es la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Cómo se ha tratado de infiltrar dentro de lo que es la Iglesia Católica? A comienzos del siglo XX, ¿ya? El Papa León XIII muere y empieza el cónclave, que es esta agrupación de cardenales para elegir el futuro Papa. Dentro del cónclave ya estaba como ganador y ya tenía los votos un cardenal que se llamaba Mariano Rampolla, que es el que aparece en la foto. El tema es que Mariano Rampolla, que era secretario de Estado de León XIII, ni más ni menos, como un brazo derecho del Papa anterior, pertenecía y fue denunciado por Monseñor Ernest Lluin al Ordo Temple Orientis, que es donde sale esa imagen. Si se fijan, hay una pirámide como egipcia con el ojo, muy parecida al billete del dólar, que también se encuentra en lo que les estoy mostrando. Y esta es una orden masónica que tenía por objetivo el ocultismo y el luciferismo y meterse desde adentro, desde la cúspide, para sacar un papa para que pudiera cambiar la iglesia. Pero gracias a la denuncia de este monseñor Ernest Lluin contra Mariano Rampolla, que es el que aparece en la imagen, en ese tiempo tenía veto el emperador del Sacro Imperio Germano Románico, que en este caso era
Francisco José, ¿ya? Y él veta al cardenal Mariano Rampolla, lo veta, y tuvieron que hacer el cónclave de nuevo. Y cuando hacen ese cónclave de nuevo, la Divina Providencia, a través de los cardenales, eligen a el Papa Pío X, que se llamaba Giuseppe Sarto, ¿ya? Giuseppe Sarto, ¿ya? Entonces, perdón, el imperio austrohúngaro, ¿no? Que desciende de este otro imperio, el imperio austrohúngaro. Entonces, tenía veto y veta a este Rampolla y sale Pío X, que era justamente un gran santo, de hecho San Pío X, y que restaura lo que era restaura lo que es la tradición de la iglesia y la fortalece en el fondo. Más que la restaura, la fortalece. Y por lo tanto, la masonería eclesiástica, que estuvo a punto de tener un papa ya a comienzos del siglo XX, con este señor Rampolla, no puede tenerlo y queda Pío X. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estamos viendo cómo se salva la iglesia. Fíjense en las imágenes que están ahí. Por ejemplo, el billete de dólar, porque acuérdense que Estados Unidos se funda por la masonería, dice Novus Ordus Seclorum, que significa nueva era, nuevo tiempo, que es el tiempo justamente que se refiere principalmente a un tiempo sin cristianismo. Y ahora nos vamos a meter a grosso modo, porque la intención de hoy día no es hablar de los secretos que ya ocurrieron, sino hablar más bien dicho de los secretos que están por ocurrir. Bueno, ¿quién perteneció a este orden Templi Orientis? Como yo les había dicho antes de meterme con los primeros dos secretos, es una sociedad secreta ocultista y una organización mágica hermética. Hermética significa que tiene que ver con todo este tema sincretista, de la magia, del tema de la alquimia, de la eterna juventud, etc. Y tenía estos miembros germanoparlantes, Kellner, Reutz, Klein, Hartmann, y también el inglés Alistair Crowley. Cuando se conformó, se llamaba Otto, Ordum Templi Orientis, y en el fondo es ocultista y luciferina esta orden. Entonces ahora, como ustedes pueden ver en la imagen, aparece una imagen del infierno, aparece una imagen también de la revolución bolchevique y aparece una imagen de la Segunda Guerra Mundial, lo que están viendo ustedes. Porque es un solo secreto que se divide, escúchenme bien, en una visión y una explicación, en una visión y una explicación. Es decir, lo que llamamos como el primer secreto de Fátima es la primera visión. Lo que llamamos la segunda parte del secreto de Fátima, o el segundo secreto de Fátima, es la explicación de la visión. Y cuando hablamos de tercer secreto de Fátima, también tiene una visión y una explicación. Y el primer secreto es cuando los niños de Fátima van al infierno y ven el infierno en una visión espantosa. Casi se desmayan los niños al estar en el infierno y cómo las almas se van perdiendo. Y la explicación de las almas que mueren en el infierno tiene que ver con que no se han cumplido las instrucciones para salvar esas almas y por lo tanto hay que cumplirlas, y eso es reconvertir el mundo a la cristiandad, pero la cristiandad donde se viva bien el mensaje de Jesucristo. Y este mensaje afirmaba que Rusia debía consagrarse al Inmaculado. ¿Se acuerdan que yo le dije que en el año 1929 se debió haber hecho, que el cielo pidió, la Virgen, le pidió al Papa que consagrara con todos los obispos del mundo al Inmaculado Corazón de ella, de María, a la Iglesia Católica Universal? Y no se hizo solamente el Papa lo hizo personalmente. Él personalmente hizo una consagración, pero tenía que ser todos los obispos del mundo, y de esa manera, según la Virgen, no se iba a expandir la ideología marxista, es decir, los errores de Rusia por el mundo. Y iba a haber un tiempo concedido de paz. Si esto no se hacía, se iba a expandir esto y iba a venir una guerra aún peor que la Primera Guerra Mundial. Recuerden que los secretos de Fátima se entregan en 1917 y la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939. Por lo tanto, ya decía que si el mundo no volvía a Dios después de esta primera sangrienta guerra mundial,
el mundo iba a sufrir las consecuencias del comunismo y se iba a expandir esta ideología, iban a mutar, y iba a haber una segunda guerra mundial, que es lo que ocurre con el tema del nazismo, el nacionalsocialismo. Entonces, si ustedes se fijan en las imágenes, tenemos el infierno, la división de los niños, cómo crece el ateísmo de Estado a través del marxismo y la Segunda Guerra Mundial. Y ahora nos vamos a meter al tercer secreto de Fátima, que vamos a ver que se ha entregado una parte que muchos dicen que es la visión, la parte oficial entregada por la Iglesia el año 2000, creo que el 13 de junio del año 2000, entregada por Joseph Ratzinger en ese entonces, Papa Benedicto XVI, y por Angelo Sodano, secretario de Estado del Papa Juan Pablo II. Es una visión que incluso Angelo Sodano la interpreta como el atentado a Juan Pablo II. Pero hoy día, como yo les dije, vamos a hablar de la filtración documentada con testigos que leyeron ese tercer secreto de manos de, y visto por el Papa Pío XII y visto por el Juan XXIII. O sea, son los testigos que convergen en una sola idea. Ahí hay una imagen del supuesto tercer secreto de Fátima, que es una devastación, pero vamos a ver realmente qué cosa tiene que ver. Entonces vamos a hablar de testimonios de tres obispos que vieron y leyeron y escucharon el tercer secreto de Fátima, ni más ni menos del Papa Pío XII, que rompe el sello, porque esto está con un acre, y rompe el sello, y en el papelito estaba la hoja con el tercer secreto, y estos cardenales, los que aparecen ahí, cuando el Papa Pío XII en 1957, en compañía de 3 obispos y 5 sacerdotes, abre el sello que contenía la última parte del secreto de Fátima, que no lo había visto nadie. Pío XI no lo había visto, pero Pío XII lo ve, y el Papa le señala a los presentes: vendrá un concilio malvado que va a cambiar la misa. Y la imagen que aparece de los tres cardenales que escuchan esto y que leen el secreto y ven que vamos a ver el tercer secreto, yo se los voy a leer más adelante, pero quédense. Son el cardenal Alfredo Ottaviani, y dice en entrevista: he leído el tercer secreto de Fátima y vienen tiempos muy difíciles de apostasía. Acuérdense que apostasía era traición en la iglesia, y vienen tiempos de apostasía muy difíciles en la iglesia, y ojalá que no sea tan grande, que hay que rezar mucho para que no sea tan grande. El cardenal Mario Luigi Schiappi, que también estaba ahí presente y leyó el tercer secreto, o la última parte de este gran secreto, que, acuérdense, estamos hablando como el infierno, que son las almas que se van por la expansión del comunismo y por la Segunda Guerra Mundial, y de ahí viene algo peor. Dice: la apostasía en la iglesia, la traición en la iglesia comenzará por su cúspide. O sea, piensen que comenzará desde la cúpula del Vaticano. Por lo tanto, es fuertísimo. La Virgen está diciendo que la traición en la iglesia va a comenzar no desde unos curas, unos sacerdotes, sino va a comenzar ni más ni menos que desde la cúspide de la iglesia. Y el otro cardenal que estaba de los tres, Silvio Odi, dice: el tercer secreto no tiene nada que ver con Gorbachov, sino con la apostasía de la iglesia. ¿Qué dice esto? Lamentablemente los males de Rusia por la revolución bolchevique ya se expandieron por el mundo, no se consagró nunca como correspondía en el año 1929 a Rusia el Inmaculado Corazón de María, y por lo tanto no tenía que ver con la expansión del comunismo. Eso ya estaba masificado. El mundo, el Papa de la época no entendió qué tenía que hacer. La gente no volvió a Dios y el marxismo ya se expandió por el mundo. Y por lo tanto se refería a la traición de la Iglesia Católica a la doctrina de la fe, o gran parte de la jerarquía de la Iglesia. Uno de esos 5 sacerdotes en una entrevista dice: no puedo decir exactamente en qué consiste porque estoy bajo voto de obediencia al Papa, porque tanto estos 3 cardenales como los 5 sacerdotes tenían que quedarse callados. Pero no puedo retenerlo más. Viene un malvado concilio y cambia la misa, y ocasionará una deformación en la moral de la iglesia. Y es lo que estamos viendo el día de hoy.
Ese concilio es el Vaticano II. Malachi Martin, que fue un sacerdote que posteriormente vio el tercer secreto, pero de manos de Juan XXIII, no de Pío XII. Después de Pío XII viene Juan XXIII. Dice que el centro de las apariciones de Fátima no tiene que ver con una superguerra mundial, sino tiene que ver con la apostasía de la iglesia. Cuando el cardenal Bea, que era Malachi Martin, era un jesuita que se convierte, porque era un jesuita progresista, y en ese tiempo era el secretario de un progresista que era el secretario de Juan XXIII, que era Bea, salió pálido el cardenal Bea, luego de hablar con Juan XXIII, y me entregó una hoja de papel con 25 líneas, que era el tercer secreto de Fátima, y le dice a Malachi Martin: acabamos de matar a millones de personas y Juan XXIII decidió de no publicarlo. Saquen sus propias conclusiones. Acabamos de matar a millones de personas y Juan XXIII decidió no publicar ese tercer secreto. ¿Por qué decidió no publicarlo? Porque él tenía miedo de que pensaran de que era el Papa de la apostasía. Por lo tanto, Juan XXIII, actualmente elevado en los altares, San Juan XXIII, cometió apostasía porque no obedeció el mensaje del cielo. No le hizo caso a la Madre de Dios. Ahora, el año 2000, como yo les dije, el 13 de mayo del año 2000, Ratzinger y Sodano leyeron el tercer secreto de Fátima, pero al parecer dieron la visión de los niños, no la explicación de la Virgen sobre esa visión. Yo hoy día les traigo la filtración de la explicación de la Virgen con un 99,9% de probabilidades de que es verdadera. Y esto no es oficial de la Iglesia Católica, pero la documentación que yo les traigo, todo lo que yo les voy a mostrar es sin lugar a dudas cierta. Doy fe de eso y pongo mi credibilidad delante de ustedes. Les pido por favor que le den like al programa y que no olviden por favor también de ayudarme con las suscripciones. Entonces, el tercer secreto de Fátima revelado por la Iglesia, solo la visión. Acuérdense que es visión, explicación, visión, explicación. Hasta el momento tenemos la primera visión y la primera explicación. Y ahora vamos a ver la segunda visión. Vamos a escuchar la segunda visión, pero nos va a faltar la explicación que se las voy a traer ahora con un casi 100% de probabilidades que es verdadera. Que eso no lo ha dado la Iglesia. Esto lo dio la Iglesia el año... La visión la dio la Iglesia hace 25 años atrás. ¿Qué dice este tercer secreto de Fátima? Solo la explicación, solo la visión. Tercera parte del secreto se los voy a leer. Y está en la imagen. Vean la imagen que le estoy proyectando. Más o menos tiene que ver con eso. Esto es Sor Lucía, que escribe el 13 de julio del año 1917 en la cueva de Iría Fátima. Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que los ordenáis por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y Madre mía. Acá viene el secreto. Viene la parte visión. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando, emitía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo. Pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, la Virgen, que irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con voz fuerte: penitencia, penitencia, penitencia a la humanidad. Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, es decir, el Papa. También a otros obispos, sacerdotes religiosos y religiosas, subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas, y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena,
rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino, llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto, ojo con este tema, por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres, de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz habían dos ángeles, uno de ellos con una jarra de cristal en la mano en las cuales recogía la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. En Tuy, el 3 de enero de 1944. Entonces, la imagen que ustedes pueden ver tiene relación con con este tercer secreto en cuanto a la visión. Angelo Sodano, el 13 de mayo del año 2000, señaló que ya se había cumplido este tercer secreto con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, cuando este musulmán turco le dispara y logra salvarse milagrosamente gracias a Nuestra Señora. Pero mucha gente se lo creyó, porque venía de este cardenal que era secretario del Papa Juan Pablo II, pero se le olvidó un detalle, que la visión dice que muere el Santo Padre, no que logra sobrevivir, no que lo hieren y después vive, sino que lo matan, que muere. Por lo tanto, claramente hay una disociación total entre lo que es el tercer secreto con lo que dice oficialmente la Iglesia Católica. No puedes comparar tampoco el asesinato o el intento de asesinato de un papa comparado con lo que es también el inicio del comunismo, la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de las almas al infierno, de millones de almas al infierno. No son comparables con el intento de asesinato de un papa que no ocurrió. Que ocurrió el intento, pero no hubo muerte del papa. Por lo tanto, hay dos alternativas. Nos falta la explicación, o para creerle lo que dijo Sodano el año 2000, tiene que ser el Papa Francisco. Pero va a quedar mucho más claro cuando yo les traiga la explicación que se filtró, esta explicación que vamos a ver en exclusiva para el canal Fe con Razón. Ahí tenemos la escritura de Sor Lucía, que relata lo que yo les acabo de leer. Esa es letra de ella, son sus hojas, son 4 hojas escritas y que fueron entregadas a la Iglesia por voto de obediencia, solicitadas por el Vaticano y solicitadas directamente por el obispo, este obispo portugués. ¿Ya? Ese es el manuscrito original, foto del manuscrito original, con la caligrafía de Sor Lucía. ¿Quién fue Sor Lucía? Por si acaso es alguien que está un poco despistado. Fue la principal vidente de Fátima, ¿ya? Los primos de ella, tanto Jacinta como Francisco, mueren muy jovencitos. Lucía es la única que queda para llevar esta verdad y este milagro sobrenatural a la humanidad y para que la humanidad pueda convertirse. ¿Ya? Bien. Pero, como yo les dije, esta cosa se filtra y en un libro que habla sobre la vida del Papa Pío XII, el Papa, acuérdense que en el año 1957 abre este sello, rompe el sello y abre este tercer secreto. Ahí aparece lo que se llama la explicación y sale qué ocurre, qué es realmente. Y el Papa en ese libro, en este libro que ustedes están viendo a continuación, que se llama, está en italiano me parece, o en francés, perdón, Pie 12, de Man de Story. Entonces, donde está, ustedes se fijan que está el libro, la tapa del libro, y aparece destacado en amarillo lo que él dice a continuación. Se los voy a leer. Pío XII sobre la parte que está escrita con destacador. Dice, supongamos que el comunismo es el más visible entre los órganos de la subversión contra la Iglesia.
y la tradición del Apocalipsis divino. Por lo tanto, presenciaremos la invasión de todo lo que es espiritual: filosofía, literatura, ciencia, las artes, el teatro y también la religión. Repito, en ese libro, Pío XII dice: supongamos que el comunismo es el más visible entre los órganos de la subversión contra la Iglesia y la tradición del Apocalipsis divino. Por lo tanto, presenciaremos la invasión de todo lo que es espiritual: filosofía, literatura, ciencia, las artes, el teatro y también la religión. Sigue Pío XII en ese libro, que esto es textual de él: me preocupan las confidencias de la Virgen a la pequeña Lucía de Fátima. Repito, me preocupan las confidencias de la Virgen a la pequeña Lucía de Fátima. La persistencia de la buena dama, es decir, de la Nuestra Señora la Virgen, frente al peligro que amenaza a la Iglesia, es una advertencia divina contra el suicidio que la modificación de la fe en la liturgia, y en la liturgia y en la teología y en el alma de la Iglesia representaría. Le preocupa que la Virgen diga que en el fondo el peligro está en el suicidio de la misma Iglesia, en tomar esta ideología y, ya estoy hablando de la masonería eclesiástica y el marxismo, y que corrompan la fe en la liturgia, es decir, en la misa. Estamos hablando del año 1957, antes del Vaticano II, y en la teología y en el alma de la Iglesia. Y por último, Pío XII dice: escucho a mi alrededor a partidarios de novedades que quieren demoler el santuario sagrado. O sea, Pío XII el año 57, leyendo el tercer secreto de Fátima, dice: escucho a mi alrededor a partidarios de novedades que quieren demoler el santuario sagrado, destruir la llama universal de la Iglesia, rechazar sus adornos y hacerla arrepentirse por su pasado histórico, avergonzarse. Lo hemos visto mucho: la Inquisición, que la cruza, que los sacerdotes abusadores, que la Iglesia es mala, que la Iglesia tiene que actualizarse, que la Iglesia es muy retrógrada, etc. Y eso se ha visto. Somos hijos de esa visión. Y por último el Papa dice: bueno, mi querido amigo, al entrevistador que le está escribiendo la biografía de Pío XII, estoy convencido que la Iglesia de Pedro debe regresar al pasado, si no, cavará su propia tumba. Lucharé esta batalla con la mayor energía, tanto dentro como fuera de la Iglesia, incluso si las fuerzas del mal pueden aprovecharse de mi persona, acciones o escritos mientras intentan hoy deformar la historia de la Iglesia. Dicho y hecho. ¿Qué tiene que ver entonces el tercer secreto de Fátima? ¿A qué se refiere? Se refiere a que la Iglesia va a caer en apostasía, la cúpula de la Iglesia va a traicionar la doctrina cristiana en el sentido de deformar lo más importante para el catolicismo, que es la Santa Misa. Y eso se hizo se hizo durante el Concilio Vaticano II. Pero uno de los testigos que también escuchó este tercer secreto, que se llama el cardenal Silvio Odi, que también ya lo mencioné, escribió un libro, también que está subrayado ahí, si ustedes se pueden fijar, Il Ternero Mastino di Dio, y ese libro, en la parte que está subrayada, dice lo siguiente sobre el tercer secreto de Fátima. Dice el cardenal Silvio Odi, testigo del tercer secreto, que lo leyó: la profecía de Fátima fue completamente desafiada. Repito, la profecía de Fátima fue completamente desafiada. ¿Por quién? Por la Iglesia. Pero no por la Iglesia como institución, sino por los jerarcas de la época. Es una falta de sentido, diría yo, porque según la interpretación, que me parece más digna de consideración, el tercer secreto que Juan XXIII, ahí está el problema, no con Pío XII, con Juan XXIII. El tercer secreto que Juan XXIII y sus sucesores consideraron inoportuno de revelar, no se trata de una supuesta conversión de Rusia. O sea, no tiene que ver con que hay que convertir a Rusia. Rusia ya no se convirtió porque no se hizo la consagración en el año 1929.
todavía lejos de convertirse en una realidad, sino que se refiere a la revolución en la Iglesia Católica. Repito, el tercer secreto de Fátima se refiere a la revolución, al cambio de la fe católica, de un concilio convocado, entre comillas, para arrojar luz sobre la belleza y profundidad del misterio cristiano, entre comillas, presentado a la Iglesia como la esposa de Cristo, que es un término que acuñó muy fuertemente el Vaticano II con Juan XXIII, que son las mismas palabras que ocupó Juan XXIII. Y en el fondo ese concilio Vaticano II lo que provoca es la destrucción por dentro de la Iglesia a través del relativismo moral. ¿Quiénes actúan a través del relativismo moral? Porque nunca tienen la verdad y siempre la buscan. La masonería. Por lo tanto, estamos hablando específicamente de un ataque de la masonería eclesiástica a través de este concilio malvado que decía la Virgen del Vaticano II. Pero yo les dije que les iba a traer pruebas sobre esto. ¿Existe la masonería eclesiástica o es parte de la invención o de la leyenda? Mucha gente debe estar diciendo, pero es que la masonería eclesiástica, ¿cómo vamos a saber si existe o no existe? Bueno, ocurrió que vamos a hablar del señor Picorelli, ¿ya? ¿Quién es el señor Picorelli? El señor Picorelli fue, Mino Picorelli, fue un periodista que perteneció a una logia masónica, ¿ya? Que la misma logia masónica que perteneció Rampolla, el cardenal de comienzos de siglo, de esta logia que tenía como objetivo el ocultismo, el luciferismo y infiltrarse en la cúspide de la iglesia. Pero a Mino Picorelli, este periodista italiano, le vino una conversión en la década del 70, hace una investigación acabada y logra infiltrarse en los documentos de la inteligencia de la policía italiana y descubre la famosa lista Picorelli. Y la lista Picorelli es una lista de poderosos de la iglesia italiana perteneciente a la masonería, donde hay cardenales, directores de seminarios, directores de facultades de teología, laicos importantísimos, todos pertenecientes a la masonería. A una masonería que se conoce como propaganda Due o propaganda P2, ¿ya? Ahora, Picorelli es asesinado, y ustedes pueden ver la imagen, por eso les puse Picorelli, está el rostro de él, y en el auto fue asesinado, y fue asesinado según ritualismo satánico. Cuando él entrega esta lista al público, la publica, unos meses después, el 22 de marzo en Roma, es asesinado, e incluso es asesinado con ritualismo satánico a través del pentagrama y todas estas cosas. Se dice que un demócrata cristiano fue alguien que ordenó el asesinato de este denunciante llamado Picorelli, que era Giulio Andreotti. Giulio Andreotti se sindicaba como parte de esta mafia masónica, como demócrata cristiano, y que trató de callar a Picorelli asesinándolo, pero a través de un ritualismo satánico. Entonces, tenemos que este señor Picorelli hace una lista. Yo les voy a mostrar la lista. Vamos a ver algunos nombres. Esta lista está confirmada. Estos fueron masones que estuvieron en el Vaticano II, que ya estaban como cardenales y obispos y que tuvieron mucha influencia en las determinaciones que se hicieron en el Vaticano II. Son masones eclesiásticos. Ustedes saben que la Iglesia ya hace mucho tiempo, muchos siglos, que condena la masonería, que uno no puede ser católico, apostólico, romano, no puede ser católico, cristiano y masón. La masonería es contradictoria al catolicismo. Y aquel católico que es masón es excomulgado, es decir, es fuera de la comunión de la iglesia, por una razón lógica, como les dije. La masonería es adogmática. No cree en Cristo como el único camino, verdad y vida. El cristianismo cree en Cristo.
solo en Cristo, como la verdad. La masonería es un movimiento que busca encontrar la verdad, pero que no la encuentra. La masonería es relativista. El cristianismo es verdad y absoluto. Por lo tanto, nosotros ya tenemos respuesta de cuál es la verdad. La masonería no, y por lo tanto, el gran enemigo de la fe es la masonería, en sus distintas mutaciones. Con esto saco a todos los masones que pueden estar viendo el programa y que a lo mejor la pasan súper bien, que es como un club de amigos. Yo siempre digo, es como un club de Toby, donde se toman su whisky, conversan de filosofía, de educación, hacen negociaciones, se cubren, se ayudan entre ellos. Yo tengo un masón médico, me ayuda con la consulta para llegar antes. Si yo soy abogado, ayudo a un amigo masón, este masón es taxista, me lleva gratis. Eso no tiene nada de malo. Pero la masonería desde el grado 29 hasta el grado 33, el grado 29 ya comienza a ser luciferino porque el ritual para pasar al 29, del 29 al 30, perdón, es escupir y pisar una cruz, que significa la liberación luciferina del lucero, de la luz, de Lucifer, a el conocimiento. La liberación de Cristo. Hay que liberarse de Cristo. Y por lo tanto, son antagónicas. ¿Ya? Ahí hay un señor que está con el Papa Pablo VI. Este señor era el gran amigo y consejero laico de Pablo VI, del Papa que terminó el Vaticano II. El que lo comienza es Juan XXIII y el que lo termina es Pablo VI. Y dice lo siguiente, escribió un libro, se llama Jean Guiton. El señor Jean Guiton, que quería mucho a Pablo VI y que fue confidente de él, decía lo siguiente: la conciencia de la crisis ya no abandonó a Pablo VI. Pablo VI toma esta papa caliente del Vaticano II y Pablo VI no era malo, un mal papa, pero era muy débil. Y esto lo debilitó aún más, porque se dio cuenta que había mucha infiltración masónica eclesiástica en la iglesia. Se atribuía una serie de responsabilidades personales y pastorales en ella, Pablo VI, que minaba su salud y lo hacía envejecer prematuramente. Ante su confidente, por ejemplo, Jean Guiton, como yo les dije, poco antes de morir, Pablo VI confesó esto. Mire, escuchen lo que confesó Pablo VI antes de morir a su confidente. Hay una gran turbación en este momento en la iglesia, una turbación, es decir, un gran conflicto. Y lo que se puede cuestionar, y lo que es que se cuestiona la fe de siempre. Lo que me turba cuando considero al mundo católico es dentro del catolicismo, pero a veces que pueda dominar un pensamiento de tipo no católico. Pablo VI está preocupado de que en la Iglesia Católica no exista un pensamiento católico. Y puede suceder que este pensamiento no católico dentro del catolicismo se convierta mañana en el más fuerte, pero nunca representará el pensamiento de la Iglesia. Pero nunca representará el pensamiento de la Iglesia. Aunque la mayoría de los católicos en el mundo, laicos, religiosos, sacerdotes, no hablen de doctrina católica correcta hoy, y se ve la liturgia como con charanguito, con la Pachamama, con toda esta cosa, no significa que sea verdadero. Eso dice Pablo VI. Es necesario que subsista una pequeña grey, por muy pequeña que sea. O sea, Pablo VI lo que está haciendo en el fondo es, no importa, ya se infiltró, el cáncer ya está puesto dentro de la iglesia, por lo tanto, tiene que existir dentro de esta pequeña iglesia un grupito de sacerdotes tradicionales, de católicos laicos tradicionales, que mantengan la riqueza de la iglesia de 2000 años. ¿Ya? Que eso. Dice también en el libro, en el Código de Derecho Canónico vigente, en el libro de este señor, que era confidente de Pablo VI, dice que en comienzo del año 1976 aparecieron en muchos órganos de comunicación de todo el mundo unas sorprendentes listas con datos. Y acá nombra la lista Picorelli. Muy concretos sobre la vasta infiltración de la masonería en la Iglesia Católica. Pablo VI, que las repasó personal y cuidadosamente, pero lamentablemente era muy débil de carácter, quedó casi fulminado al comprobar que su legado y hombre fuerte de la reforma litúrgica,
Monseñor, escuchen el nombre. Lo voy a colocar inmediatamente en la imagen. Ahí está. El que está al lado de Pablo VI, que hay un obispo con el Papa, ese se llama Aníbal Bugnini. Descubrió cuando ya Pablo VI estaba ya muy débil, se le entregó la lista Pecorelli y también se hizo una investigación por parte dentro de la Iglesia Católica de un cardenal Cañón, hizo por parte del Papa Pablo VI, hizo una investigación y descubrió que dentro del Vaticano ya está infiltrada la masonería y el marxismo, y Pablo VI le llegó esta lista que se complementaba con la lista Pecorelli, y el que estaba a cargo de cambiar la Santa Misa tradicional, la misa tridentina, ¿cómo se llama?, a una nueva misa llamada Novus Ordo, se llamaba Aníbal Bugnini, obispo, que él era masón, y masón de alto grado. Pablo VI, yo lo saco de esto, era débil. Juan XXIII, que ahora fue canonizado hace varios años atrás por el Papa Francisco, para mí no sé si tenía los méritos para ser canonizado, porque primero que todo no hace caso a la Virgen, porque la Virgen fue súper clara a decir que le daba plazo hasta el año 1960 para dar a conocer todo el secreto de Fátima, todo el secreto de Fátima. La Iglesia dio la visión el año 2000 y la visión todavía no la da. Y Juan XXIII no quiso darlo el año 60 y convocó a este concilio. ¿Por qué no quiso darlo? Porque si lo daba, hablaba del concilio, y si hablaba del concilio no podía meter el poder de la masonería eclesiástica dentro de la Iglesia. Por lo tanto, el Papa ocultó el tercer secreto. Por lo tanto, para mí, por eso sale Juan XXIII en la imagen grande del Papa. Le decían el Papa bueno. Acuérdense los medios de comunicación cómo cambian las cosas. Y arriba, la imagen de arriba, son 6 pastores protestantes que se encargaron junto con Bugnini, que está abajo, imagínense, 6 pastores, para modificar la iglesia, la Santa Misa, la Eucaristía de milenaria, modificarla a la misa que conocemos el día de hoy, la misa típica donde las iglesias están prácticamente vacías. Esto, el Vaticano II lo que produjo, en vez de una revitalización de la iglesia, en vez de un ayornamiento, como decía Juan XXIII, de que hay que abrir las ventanas para que entre aire fresco a la iglesia, causó la disminución radical de vocaciones sacerdotales, vocaciones a la vida religiosa, de vocaciones laicales, de matrimonio, etc. Fue justamente como lo dijo la Virgen María, este concilio malvado que iba a carcomer la iglesia por dentro, por parte de sus enemigos. Y entonces, después de Pablo VI muere, y Pablo VI se manda esta frase: hay una grieta en la iglesia por donde ha entrado el humo de Satanás. Imagínense que el Papa Pablo VI diga eso, que hay una grieta en la iglesia católica que ha entrado el humo de Satanás. Es porque veía toda esta avalancha masónica marxista que ya estaba entrando en la iglesia, el relativismo moral, la nueva era, el New Age, el progresismo que se llama ahora. Esto se llama progresismo, lo que pasa es que no se analiza. Entonces, ¿qué pasa? El viernes 1 de septiembre se reunió Juan Pablo I. ¿Se acuerdan del Papa de los 30 días? Juan Pablo I, que duró solo 30 días, se reúne con periodistas, a quienes trató como colegas, y a nadie quiso excluir del encuentro, ni siquiera a Mino Pecorelli, que en ese tiempo estaba vivo. Pecorelli lo matan en el año 79, que estaba muy vetado porque él había lanzado esta lista, entonces muchos obispos lo habían vetado. Entonces, en ese encuentro de periodistas, Juan Pablo I, recién iniciado su papado, acoge a Pecorelli y conversa con él. Y decide hacer algo en contra de la masonería eclesiástica. Juan Pablo I decide hacer algo en contra de la masonería eclesiástica. Incluso tuvo un encuentro el 5 de septiembre. El 5 de septiembre tuvo un encuentro con el gran patriarca de Leningrado, Nicodim.
Y este gran patriarca ortodoxo, acuérdense que la iglesia ortodoxa está separada de la católica desde el año 1054, saluda al Papa Juan Pablo I, le besa los pies y le dice: yo lo obedezco a usted como superior. Es decir, lo que está haciendo es romper el cisma por parte de la iglesia rusa ortodoxa y ponerse en comunión con la iglesia católica. En ese mismo momento, Nicodim se levanta, abraza al Papa Juan Pablo I, le da un infarto y muere. Es un signo. Al día siguiente, Juan Pablo I, y esto aparece en el libro de Asesinato en el grado 33 del padre Charles Moore, muere. ¿Y cómo muere? Muchos dicen que fue envenenado, muchos dicen que fue asesinado. Fue indirectamente asesinado. ¿Por qué? Porque existía, y lo voy a poner en la imagen inmediatamente. Ahí está el gran patriarca. Esta foto es real. Antes de que le dé el infarto. 10 minutos después le da el infarto. Lo saludo al Papa Juan Pablo I. Acá está el Papa Juan Pablo I. Y acá el gran patriarca, en el fondo, se somete a la jerarquía, como siempre ha sido, de la Iglesia Católica, y en el fondo está uniéndose con la Iglesia Católica, una parte importante de la Iglesia Ortodoxa, como siempre debió haber sido. Y le viene el infarto y muere. O sea, no concluye, lamentablemente. Y el Papa Juan Pablo I, que es el que está frente al patriarca, muere al día siguiente de un infarto. El día anterior muere el patriarca y el día posterior muere Juan Pablo I. Entonces, ¿cómo muere Juan Pablo I? Juan Pablo I tenía la lista de los masones más influyentes dentro del Vaticano, de los cuales el prefecto de los obispos, o el vicario, no me acuerdo el nombre exactamente, el prefecto de los obispos, que es como el jefe, el que envía las ternas, es decir, los candidatos para ser nombrados obispos por el Papa, porque el Papa no puede conocer a todos los sacerdotes del mundo, entonces necesita de su ministro, que es el encargado de los obispos, para que este venía de Pablo VI, ¿ya? Venía de Pablo VI, y está recién electo Juan Pablo I, entonces le pide esta lista. Y se da cuenta que este cardenal, que se llamaba Sebastián Bayo, era masón. Y que la lista de candidatos que él siempre le enviaba a Pablo VI eran candidatos masónicos. Eran curas masónicos, muchos de ellos. Por lo tanto, se estaba llenando la iglesia de obispos y cardenales masónicos. Entonces, lo primero que hace, por consejo de cardenales buenos que habían, cardenales católicos de verdad, es destituir a Sebastián Bayo. Lo manda a llamar, no le hace caso, esto lo relata el padre Charles Moore en su libro Asesinato del grado 33, como dije. Lo llama por segunda vez. Ahí está Sebastián, al medio está Sebastián Bayo. El cardenal Bea también es masón y el cardenal Casaroli también es masón, incluso llegó hasta Juan Pablo II. Pero el cardenal Bayo, que es el que está al medio, rechaza reunirse con el Papa hasta que el Papa le insiste, lo pilla, le dice venga en la noche, va a las 9 de la noche a la oficina papal en el Vaticano, en San Pedro, y testigos como el guardia suizo y una que otra persona escucha gritos. El Papa Juan Pablo I le pide la renuncia a Sebastián Bayo se niega y empieza a encarar a Juan Pablo I. Producto de esto, Bayo se va de la oficina, cierra la puerta golpeándola. Juan Pablo I queda muy afectado y le viene un infarto y muere. Sebastián Bayo mantiene su cargo como el encargado del dicasterio de los obispos, eso es, dicasterio de los obispos, es decir, el que manda las ternas al Papa. Muere Juan Pablo I y llega Juan Pablo II y sigue teniendo a Sebastián Bayo como en el dicasterio de los obispos. Acuérdense que Cardenal Bea era el que tenía como secretario Malachi Martin. Malachi Martin era un cura jesuita que al final se convierte, se sale de los jesuitas
y descubre que los jesuitas estaban viviendo en progresismo y con estas mismas ideologías masónicas y comunistas. Lista Picurelli. Ustedes pueden ver ahí la lista Picurelli. Vamos a ver ahí, por ejemplo, tú tienes vamos del 1 al... Están con los seudónimos, como son llamados en la logia masónica. Fecha de nacimiento, el número en el tema masónico, etc. Por ejemplo, vámonos hacia el número 7. Cardenal Agustín B., aquel que aparece acá. ¿Se acuerdan? El primero, el que está al lado del 10. Él es el número 7 y dice: Cardenal B. Agustín, secretario de Estado bajo los papas Juan XXIII y Pablo VI. Nota del editor, en realidad alias de Behayim. ¿Ya? Ahí está. Sebastián Ovalle, que es el que está al medio. Este da al medio, con lente. Cardenal, prefecto de la Sagrada Congregación de los Obispos. Esta es una congregación crucial para el nombramiento de nuevos obispos. Secretario de Estado bajo el Papa Juan Pablo II desde 1989 hasta el año 92. Ahí está el número 85-1640 del registro de masónico. Nombre en clave masónica, Seba, el que controla la congregación de obispos. Y así vamos viendo, vámonos a Bugnini, que me parece que es el 25. Aníbal Bugnini, número 25, arzobispo, autor del Novus Ordo Missae, reforma litúrgica de la misa. La misa ya no es en latín porque aleja a la gente, pero yo que vivo la misa en latín y que voy a misa tradicional, me une. Yo estoy viviendo en Brasil y en Brasil yo entiendo toda la misa porque la misa es igual en latín, del mismo modo que en Chile, que en Brasil, que en Alemania, que en todos lados. Entonces, si tú vas a China, no entiendes la misa en chino. Tienes que aprender chino. En cambio, la misa era universal por muchas cosas y entre las cuales era el latín. Era una misa mucho más devota. Una misa que no estaba centrada en una cena, en la cena del Señor, estaba centrado en el sacrificio del Señor. Y este señor Aníbal Bugnini, masónico, se le conocía como el seudónimo de Buan. Pablo VI, al enterarse que era masón, pero ya había hecho el daño de transformar a Novus Ordo en la misa, lo envía como castigo, como nuncio apostólico en Irán. Ahí tenemos más gente, por ejemplo, tenemos rector de seminario, miembro del concilio, jefe de la oficina de la Secretaría de Estado, Academia Romana de Santo Tomás de Aquino, tenemos maestro masón de alto grado, que es, por ejemplo, Linhart, obispo de Lille, Francia, encargado de reclutar nuevos masones, el jefe de las fuerzas progresistas en el Vaticano II. Bueno, tenemos casos. Y la lista llega a 106. Ahora, esta lista Picurelli, ¿ya? Esta lista Picurelli tiene 106, pero que son italianos. No están las listas, porque era la policía secreta que está haciendo registro de la iglesia italiana. Está la iglesia también española, francesa, belga. O sea, estamos hablando de que esta lista es mucho mayor. Y estamos hablando en la década del 60-70. Acuérdense lo que vimos, que a comienzos del siglo XX casi sale un masón de papa. Y si gracias al emperador del Imperio Austrohúngaro, que me equivoqué, dije Imperio Germano-Románico, me fui muy a la antigua con Carlos Magno, es decir, con Carlos Magno, digo. No, el del Imperio Austrohúngaro. Ya, ahora, vámonos al tercer secreto, a la explicación. La revista, vamos a ponerla al tiro. Bueno, perdón, la lista llega hasta los 116 y ahí están antes de terminar la lista Pecorelli, los siguientes clérigos fueron denunciados después de que la lista anterior fuera compilada, ¿ya? Estos fueron denunciados y algunos fueron sacados, masones. Pero todos estos quedaron así sin problema, ¿ya? Vámonos al tercer secreto. En una revista alemana que se llamaba de Stoccarda, que se llama Neues Europa, o Neues Europa,
El 15 de octubre del año 1963 se publicó un posible tercer secreto de Fátima, una posible explicación del tercer secreto de Fátima. Y esto fue visto por el cardenal Ottaviani, y el cardenal Ottaviani, cuando le mostraron la revista, dijo, saquen copia de esto porque se parece mucho a lo que yo leí. En el fondo estaba diciendo que era en gran parte cierto casi todo lo que aparecía en este texto. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, pero yo les traje, no este yo creo que puede ser como un complemento de cosas que escribió Lucía de lo que le dijo la Virgen, pero yo les traje la explicación, les traje la explicación, yo me la voy a jugar, de un 100% de probabilidades de que es el tercer secreto explicado, que no es este, pero lo curioso es que el cardenal Ottaviani señaló que era lo mismo, es decir, señaló que es muy parecido. Vamos a leer esta parte para que podamos entender. Ottaviani fue uno de los que estaba con Pío XII en 1917 y que leyó el tercer secreto. Y esto lo publica la revista Neue Europa, ¿ya? O Europa. Dice la revista, supuestamente, esto que se filtró. Un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. En ninguna parte del mundo habrá orden y Satanás reinará en los más altos puestos, determinando el curso de los acontecimientos. Él logrará introducirse efectivamente hasta la cumbre de la Iglesia. También para la Iglesia vendrá el tiempo de sus más grandes pruebas. Cardenales se opondrán a cardenales, obispos a obispos. Satanás marchará en medio de sus filas. Y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá, y lo que caiga no se levantará más. La iglesia será oscurecida y el mundo trastornado por el terror. Esto es importante, voy a llegar hasta allí y después seguir leyendo. ¿Por qué es importante que la iglesia caiga en apostasía? Porque eso es de Fátima, eso es de la Biblia y eso es de las demás apariciones marianas y de los profetas. Si la iglesia está espiritualmente en crisis, el mundo está espiritualmente en crisis y por lo tanto el mundo está en peligro de su autodestrucción a través de guerras, de desastres naturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué relevancia tiene la Iglesia Católica en el mundo? Como un anunciador de lo que va a pasar en el mundo. Si la Iglesia está en el suelo, el mundo va a estar en el suelo. Una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y humo caerán del cielo. ¿Ya? Fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se convertirán en vapor y la espuma se levantará trastornando y sumergiendo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora. Los sobrevivientes envidiarán a los muertos. Habrá muerte por todas partes a causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partisanos de Satanás, quien entonces y solamente entonces reinará en el mundo. Finalmente, los que sobrevivan a todos los eventos, los que estén aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y su gloria, y los servirán como en un tiempo cuando el mundo no estaba tan pervertido, o así pervertido. Entonces, nosotros podemos hacer la siguiente unión. En el año 1980, en Fulda, también Alemania, en la edición de octubre de la revista alemana Stimme des Glaubens, informó sobre una charla del Papa Juan Pablo II que sostuvo con un grupo selecto de católicos alemanes en noviembre del año 1980. Y el texto, la entrevista, dice así, que tiene relación con el tercer secreto. Se le preguntó al Papa, ¿qué hay sobre el tercer secreto de Fátima? ¿No debería haber sido ya publicado en 1960 por Juan XXIII, que no lo hizo? Y el Papa Juan Pablo II le presta ropa y replica, dada la gravedad del contenido, mis predecesores en la cátedra de Pedro prefirieron diplomáticamente aplazar la publicación para no alentar al poder mundial del comunismo a tomar ciertas medidas. Fuerte, ¿eh? Por otra parte, debería ser suficiente para todos los católicos saber esto.
Si hay un mensaje en el cual está escrito que los océanos inundarán todas las áreas de la tierra y que en un momento millones de personas perecerán, verdaderamente la publicación de tal mensaje ya no es algo tanto de desear. Repito, una gran guerra, fuego y humo caerán del cielo y las aguas de los océanos se convertirán en vapor y la espuma se levantará trastornando y sumergiendo todo. Sumergiendo todos. Que los océanos, dice Juan Pablo II, inundarán todas las áreas de la tierra. Verdaderamente la publicación de este mensaje o este secreto ya no es tanto de desear. O sea, tiene una relación. Esto lo dice Juan Pablo II sobre el tercer secreto. Habla en el fondo, hace mención a lo que pasaba. El Papa continúa. Muchos quieren saber simplemente por curiosidad y por el gusto de lo sensacional. Pero ellos olvidan que el conocimiento también implica responsabilidad. Ellos procuran solo la satisfacción de su curiosidad. Y es peligroso si al mismo no están dispuestos a hacer algo. Y si ellos están convencidos que es imposible hacer nada contra el mal. En este punto el Papa empuñó un rosario y dijo, he aquí el remedio contra este mal. Ahí está muy bien el Papa, muy bien. Rezad, rezad y no pidáis por nada más. Dejad todo lo demás en manos de Dios. Y acá dice, nosotros debemos prepararnos en el tema de la iglesia para sufrir grandes pruebas dentro de poco, tales que demandarán de nosotros una disposición a perder la vida y una total dedicación a Cristo y por Cristo. Con vuestras oraciones y las mías es posible mitigar esa renovada, esa revolución que decía el tercer secreto con Pío XII y que también lo dijo el cardenal Bea. Muy bien, esto es muy bien. Y ahora les voy a mostrar, o están viendo a continuación, en vivo y en directo, la parte que no publicó la Iglesia Católica el año 2000, el 13 de mayo del año 2000. Este es la explicación del tercer secreto de Fátima confirmado. Confirmado. Puño y letra de Sor Lucía de Fátima. Escrito el año 1944. El 1 de septiembre del año 1944. Recuerden el año, 1944. Acá está el estudio de expertizaje que hizo una grafóloga especialista que trabaja para la policía de España, donde certifica, comparando la caligrafía del primer y segundo secreto de Fátima con este posible carta o posible tercer secreto de Fátima, donde encuentra un 99,9% de similitud en la caligrafía comparativa. Ahí están, como ustedes pueden ver, la comparación y ahí está también lo que ustedes pueden darse cuenta de lo claro que es. Es la misma caligrafía. Es la misma caligrafía. Esa carta es original. Esa carta no está oficializada por la iglesia, pero no desmentida. Se dio solo la visión. Esta es la explicación y que se relaciona también con los desastres naturales y con las guerras. Pero habla específicamente de la apostasía de la iglesia, porque si la iglesia cae en apostasía, vienen guerras, desastres naturales y viene todo lo que estamos a punto de vivir, porque no ha habido cambio lamentablemente. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice esta carta? La voy a leer porque ahí está en portugués y está manuscrita y se ve chiquitita, ¿ya? Yo les voy a leer lo que dice esa carta. Primero que todo, la gente, Cardenal Ottaviani, el Cardenal Bea, Malachi Martin, todos los que vieron el tercer secreto decían que era una hoja de 25 líneas. Una hoja de 25 líneas. Repito, la hoja que están viendo ustedes a continuación es una hoja de 25 líneas. Y les voy a leer lo que dice. Dice lo siguiente. Tui, 1 de abril de 1944. Que es el mismo año de la explicación del tercer secreto de Fátima leído el año 2000. Y dice así, esto dice la explicación del tercer secreto. Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto.
Esta parte es la apostasía de la iglesia, lo dice la Virgen, que le explica a los niños. Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre, frente a una multitud que lo vitoreaba. Esta es la explicación del tercer secreto, hecha por la Virgen y por Lucía. Pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre. La mirada del demonio, este tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos vimos al mismo Papa entrando en una iglesia. Pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris, con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo: visteis la apostasía en la iglesia. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, según la Virgen, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960. Es decir, esta carta tenía que ser publicada el año 1960, antes de 1960. Después de Pío XII, es decir, Juan XXIII no la publicó, porque tenía miedo de que lo consideraran como el apóstata, el papa apóstata, o porque tenía vínculos con la masonería. Una de dos. Digamos las cosas como son, no hay que tener miedo aquí. Y sigue esta explicación. En el reinado de Juan Pablo II, esta carta fue escrita en 1944. Con suerte Juan Pablo II era seminarista o recién ordenado. Con suerte, hay que ver la biografía. Pero en ningún caso era obispo. Y ya hablaba de Juan Pablo II en 1944. Juan Pablo II fue consagrado papa en 1978. O sea, estamos hablando en 1900. Imposible. Esta es una profecía. En el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima, porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma. Su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue su abominación, la ciudad será destruida. Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9, 24 al 25, donde habla del anticristo. Daniel 9, versículo 24 al 25, habla de la aparición del anticristo y del profeta del anticristo. Y Mateo 21, 42, 44, que tiene que ver con los signos de los tiempos. Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9, 24, 25 y Mateo 21, 42, 44. Más claro que echarle agua. Ahora, 69 semanas se refiere a 69 años después de 1960. 69 años más 1960 nos da 2029. 2029. Es decir, estamos diciendo que va a haber un hecho catastrófico en el año 2029, que si no es removida Fátima, Roma será destruida. Y debe hacerse según mandato de la Virgen. Es decir, del año 1960 empieza a correr el tiempo de los 69 años. Por lo tanto, todo este tiempo, como yo lo hemos visto en programas anteriores, por eso el que no entienda mucho esto, vaya viendo los programas anteriores. Yo voy a dejar los links de un programa que hice se titula El Papa Francisco deja la mesa servida al profeta del anticristo, que es el sucesor del Papa Francisco. El Papa Francisco no es este papa del demonio, es un muy mal papa, es un papa que ha hecho harto daño, pero no es el profeta del anticristo.
El que viene después de él va a hacerlo. Y ese va a suprimir la consagración, que es la misa. Porque gracias a Dios, pese a Bugnini, el masón, el Vaticano II dejó sin tocar lo más importante en la misa, que es la consagración, las palabras del sacerdote, tomad y comed todos de él, tomad y bebed todos de él, que son las palabras de Cristo, que permite la epíclesis, es decir, que el pan y el vino se transformen en cuerpo y sangre de Cristo. Eso no lo tocaron. Pero el sucesor de este papa, porque ya hay rumores en la iglesia que quieren cambiar la consagración, la fórmula de la consagración, las palabras de la consagración, probablemente va a tratar de meterse con eso. Por eso que yo digo que el Papa Francisco le deja la mesa servida a este otro papa, que venga, o antipapa. Pese a lo mal papa que ha sido este papa como que dejó el camino listo para que llegue el profeta del anticristo, que va a ser un brazo derecho de un líder político que va a ser el anticristo, que también lo hemos visto en otro programa. Yo voy a dejarles el link del programa en comentarios para que ustedes puedan copiarlo y ver el programa del Papa que hice, del Papa Francisco y del profeta del antipapa. ¿Ya? Para que lo tengan. Y les voy a dejar también el del final de los tiempos, también el link al lado, para que también lo vean y tome sentido esto. ¿Ya? Eso sería, pues, ha sido un programa súper intenso, muy largo, un programa para gente pensante. Este programa no es para gente simplona que quiere hacer catarsis de la política, sino para gente que... Hicimos un análisis teológico y documentado sobre el hecho sobrenatural de Fátima, que son para mí de los tres principales cosas que refuerzan nuestra fe cristiana católica, junto con el Santo Sudario, con la tilma de la Virgen de Guadalupe, y está este gran misterio, este gran milagro de Fátima, el milagro del sol, junto con los secretos de Fátima. Como yo les dije, aquí está la explicación de la parte que dieron de este hombre vestido de blanco, que es el Papa que cae muerto, pero yo les doy con certeza, acá está el estudio caligráfico, que parte del tercer secreto de Fátima, que no es oficial por la iglesia, es este que está acá, y que lo que les acabo de leer es totalmente auténtico por Sor Lucía, y por lo tanto fue recibido por Lucía de la Virgen María, de la Madre del Señor, en este hecho extraordinario, porque ya tenemos la confirmación de que los primeros dos secretos de Fátima, la visión y la explicación, se cumplieron. Una guerra peor que la primera, Segunda Guerra Mundial, que iba a ocurrir con un fenómeno luminoso, que eso fue la aureola boreal, que Rusia iba a esparcir sus errores por el mundo, que se llama el comunismo. Fátima lo predijo, y ahora viene la tercera parte, una que fue dada por la iglesia, pero faltaba su explicación, que es la que se las acabo de dar, y esa es la filtración, que lleva harto tiempo, pero que ya está determinada y está estudiada, está analizada. Yo les mostré solamente esta lámina, pero este estudio caligráfico tiene pero una cantidad de páginas, con microscopio, con todo. La carta esta es escrita por Sor Lucía de Fátima. Es de la misma fecha de la que fue leída el 13 de mayo del año 2000 por Ratzinger, futuro Benedicto XVI, y por Angelo Sodano, que también se dice que es masón por si acaso, que fue masón eclesiástico. Y por lo tanto, esto está para justamente algo que a mí me llama la atención. Y con esto termino. La Virgen, en la parte que yo les leí también, que era más catastrófica en esto, dice que va a haber un pequeño remanente fiel, católico, apostólico y romano, que no va a perder la fe y que va a ser el sustento para que la Iglesia Católica resurja de esta corrupción y resurja de esta revolución progresista, marxista y masónica.
Muy bien, con esto vamos a dejar el programa del día de hoy. Fue un programa bastante largo. Por favor, les pido su like, les pido que se suscriban, les pido que compartan este programa. Este programa no lo van a ver en otros canales. Muy pocos canales tocan este tema, o porque no les interesa, o porque tienen conveniencia, o porque están relacionados con instituciones donde perciben un sueldo, como colegios católicos y todo, y no pueden dar este tema, porque este es un tema peliagudo. Pero a mí no me da miedo porque hay que ser valeroso, sobre todo con las cosas de Dios. Uno de los santos que yo más admiro, y que no le llego ni siquiera el dedo gordo, es San Juan Bautista. Porque San Juan Bautista encaró a los corruptos de su época. ¿Y le costó qué le costó? La decapitación. La decapitación. Entonces tenemos un sinnúmero de factores. El marxismo unido con el Islam unido con la masonería unida con la izquierda, el progresismo unido con todo lo que les acabo de contar, y están haciendo que este mundo se vaya autodestruyendo. Y eso es producto de el mal, de Satán, de Lucifer. Esa es la época de la tribulación. Eso es lo que hemos hablado en tantos programas. La tribulación no tiene que ver con un fenómeno determinado, tiene que ver con un proceso de destrucción del maligno a la creación de Dios y sobre todo a los seres que más ama a Dios, que es a la mujer y al hombre, que fueron creados a imagen y semejanza de Él. Y quiere arrebatarle almas a Dios. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.